Hola, soy Lisandro, docente de patronaje sistematizado. En este video aprenderemos a desarrollar el patrón del chaleco sport o acolchado masculino. El patrón del chaleco acolchado masculino lo trabajaremos en la versión 19 de Optitex. Trabajaremos como base la talla M y conoceremos las proporciones para el escalado o graduación de tallas S, L y XL. Si aún no tienes el formato PDF de las proporciones para el escalado masculino, durante el video aparecerá una clave de 4 dígitos para que lo descargues de forma gratuita. Las medidas de referencia son: contorno de semipecho 54 centímetros, largo de talle espalda 64 centímetros, largo para cremallera 56 centímetros. El patrón de la chaqueta sport masculina tiene incluido un margen de costura de 1 centímetro y más menos 4 centímetros para el desahogo en los costados. El chaleco sport o acolchado masculino lo trabajaremos a partir del patrón base de la chaqueta masculina sin porcentaje de encogimiento textil. Si aún no conoces cómo realizar el patrón base para la chaqueta sport masculina, te invito a unirte al canal y conocer el contenido exclusivo de patronaje sistematizado que he creado. Comenzaremos sacando la copia del patrón base para la chaqueta masculina sin porcentaje de encogimiento textil. Trabajaremos simultáneamente el frente y el posterior. Cambiaremos de dirección en sentido horizontal el frente para que queden costado con costado. Señalizando la estructura del frente, nos desplazamos a la ventana de voltear, la desplegamos y damos clic en voltear horizontal. Su comando rápido Shift ++. El paso siguiente es entallar las estructuras frente y posterior. Teniendo seleccionado el frente, damos clic en el punto del centro de línea de escalizado y con clic sostenido desplazamos hacia adentro. Soltamos el clic, se nos despliega la ventana de escalizado. En diferencia en X colocaremos, por ser un descuento, en forma negativa 1.5 centímetros. Damos clic en OK. Repetiremos el procedimiento en el posterior. A nivel de ruedo, en ambas piezas descontaremos 1 centímetro. Nos desplazamos a la ventana de extender paralelo, comando rápido Shift P. En manecillas de reloj, señalizando el ruedo, en este caso del frente, se nos despliega la ventana de extender paralelo. En valor de la extensión colocaremos en forma negativa 1 centímetro. Damos clic en OK y repetiremos el procedimiento en el posterior. Z para deshabilitar comando. A nivel del costado ruedo de ambas estructuras, con la tecla M moveremos el punto de costado ruedo hacia adentro 1.5 centímetros. Damos nuevamente un clic, se nos despliega la ventana de mover punto. En plano cartesiano, en X, por ir a izquierda, colocaremos 1.5 centímetros en forma negativa. 0 en Y, damos clic en OK. Repetiremos el procedimiento en el frente. Clic nuevamente, se nos despliega nuevamente la ventana de mover punto, plano cartesiano en X por ir a derecha, 1.5 centímetros en forma positiva. 0 en Y. Damos clic en OK. Con el comando de mover punto activo, nos ubicamos en el punto de sisa acostado y descontaremos 1.5 centímetros. Verificamos que el movimiento se haga en sentido de la línea del costado. Se nos despliega la ventana de mover punto. Respetando los valores de X y Y en forma diagonal, colocaremos 1.5. Damos clic en OK. Repetimos procedimiento en el posterior.
Nos ubicamos en el punto hombro sisa. Dando clic sobre el punto descontaremos 2 centímetros. Se nos despliega nuevamente mover punto respetando los valores de X y Y por ir en forma angulada. Colocaremos 2 centímetros. Damos clic en OK y repetimos procedimiento en el posterior. Nos ubicamos en el punto del centro sisa y con clic sostenido desplazamos hacia adentro para descontar 1 centímetro. Dando un clic se nos despliega nuevamente la ventana de mover punto. En plano cartesiano X colocaremos 1 centímetro en forma positiva por ir a la derecha, 0 en Y. Damos clic en OK y repetimos procedimiento en el posterior. Para este caso, en forma negativa, menos 1 centímetro en X por ir a la izquierda, 0 en Y. Damos clic en OK. Con el comando de mover punto activo suavizaremos la curva de sisa. Z para deshabilitar comando. Seleccionamos la estructura del frente y con la tecla S crearemos costura en el centro de la estructura para la cremallera. Se nos despliega la ventana de atributo de costura. En ancho de costura colocaremos 1 y al inicio de la costura generaremos descargue en 1. Damos clic en OK. Z para deshabilitar comando, F5 para invertir costura y Shift S para eliminar costura interna. Teniendo el entalle de la estructura frente y posterior, sacaremos una copia de las piezas para crear el falso y el forro. Subiremos provisionalmente a la ventana de piezas el frente y el posterior. Trabajaremos las estructuras de los forros y el falso. Comenzaremos trabajando el frente. Crearemos inicialmente el falso. Con la tecla P en manecillas del reloj, damos clic en los puntos del centro de la estructura del frente. Se nos despliega la ventana de crear línea paralela al segmento. En distancia colocaremos 4 centímetros. Damos clic en OK. Z para deshabilitar comando. Cortaremos la estructura del falso. Oprimimos la tecla C, que es el comando rápido para cortar en forma recta. Dando clic en el punto superior, desplazamos y damos clic al punto inferior. Se nos despliega la ventana de atributo de la costura. En margen de la costura colocaremos 1 centímetro y colocaremos atributo de descargue número 1 en la costura inicial. Damos clic en OK. Observamos que la costura nos queda en forma recta. Z para deshabilitar comando. Con clic sostenido desplazamos a uno de los costados lo que será la estructura del falso. F5 para invertir costura. Shift S para eliminar costura interna. Control I para industrializar. Se nos despliega la ventana de propiedades de la pieza. En nombre colocaremos falso frente. Señalizamos estructura par por ir 2 por talla. Cerramos propiedades de la pieza. Señalizamos la estructura del frente. Invertimos la costura F5 y Shift S para borrarla. Con la tecla N generaremos piquetes de ensamble. Cerramos propiedades internas del piquete. Z para deshabilitar comando. Con control I industrializaremos como forro frente. Señalizamos estructura par por ir 2 por talla. Cerramos propiedades de la pieza. La estructura posterior generaremos atributo de espejo. Control Alt H para activar el espejo. En manecillas del reloj damos clic en el punto inferior y clic en el punto superior. Z para deshabilitar comando.
Control I para industrializar, como forro posterior. En este caso, no señalizamos par debido a que es 1 por talla. Eliminamos atributo de espejo. Cerramos propiedades de la pieza. Nos desplazamos a la ventana de líneas de aplome, la desplegamos y damos clic en nueva línea base para centrar. Z para deshabilitar comando. Hemos creado el forro tanto frente como posterior. Continuaremos trabajando la estructura del frente y el posterior para realizar los cortes. Suprimimos inicialmente el punto de los centros de los costados. Crearemos el costadillo. Con la tecla C cortaremos inicialmente el frente. Nos ubicamos lo más cerca al punto de costado ruedo frente, damos un clic. Se nos despliega la ventana de atributo del punto. En valor absoluto menor valor colocaremos 4 centímetros. Damos clic en OK y desplazamos hasta llegar lo más cerca al punto de costado sisa enfrente y damos un clic. Se nos despliega nuevamente atributo del punto y en absoluto menor valor colocaremos nuevamente 4 centímetros. Damos clic en OK. Se nos despliega la ventana de atributo de la costura. Margen de la costura 1 centímetro y colocaremos descargue al final de la costura en 1. Damos clic en OK. Repetiremos el procedimiento en el posterior. Nos ubicamos lo más cerca al punto de costado en ruedo, damos un clic, se nos despliega la ventana de atributo del punto. Absoluto menor valor, 4 centímetros, damos clic en OK. Nos desplazaremos al costado en sisa, lo más cerca al punto, damos un clic. En absoluto menor valor, 4 centímetros, damos clic en OK. Nuevamente se nos despliega la ventana de atributo de la costura, 1 centímetro como margen de costura y al finalizar crearemos el descargue en 1. Damos clic en OK. Z para deshabilitar comando. Con clic sostenido desplazaremos ambas estructuras frente y posterior a uno de los costados. Señalizamos la estructura del frente, oprimimos F5 para invertir costura, Shift S para eliminar costura interna. Repetiremos el procedimiento en el corte posterior. Sacamos una línea de guía horizontal y la ubicamos en el centro de las estructuras. Colocaremos el punto de sisa costado en el posterior sobre la línea y con la tecla R rotaremos el segmento hasta que la parte inferior quede paralela a la superior. Damos clic en OK. Z para deshabilitar comando, repetimos procedimiento en el frente. Z para deshabilitar comando. Con la tecla J uniremos ambos segmentos para crear el costadillo. Z nuevamente para deshabilitar comando. Colocaremos la línea de aplome al hilo. Oprimimos la llave que cierra y señalizamos una estructura vertical. Z para deshabilitar comando, nos desplazamos a la ventana de líneas de aplome y damos clic en nueva línea base para centrar y proporcionar. Control I para industrializar como costadillo. Señalizamos pares debido a que es 2 por talla. Cerramos propiedades de la pieza. Con la tecla N generaremos piquetes de ensamble en el margen de costura. Cerramos propiedades internas del piquete. Control al G para eliminar líneas guías. Continuaremos trabajando la estructura posterior. Señalizamos la estructura, F5 para invertir costura, Shift S para eliminar costura interna. Crearemos espejo para la pieza posterior, Control al H. Nos ubicamos en el punto inferior del centro ruedo y desplazamos al punto de escote. Z para deshabilitar comando.
Control I para industrializar como estructura posterior. La estructura posterior no se marca pares debido a que es 1 por talla. Eliminamos atributo de espejo y cerramos propiedades de la pieza. Centraremos línea de aplome, nos desplazamos a líneas de aplome, damos clic en nueva línea base. Trabajaremos la estructura del frente. F5 para invertir costura, Shift S para eliminar costura interna. Control I para industrializar como estructura del frente. Colocaremos pares por ir 2 por talla en el frente, código material, calidad de descripción según requerimiento. Cerramos propiedades de la pieza. Crearemos la cajuela para el bolsillo de costado frente. Sacamos una línea de guía horizontal y la ubicamos en el punto ruedo costado. Dando doble clic, la subiremos 4 centímetros. Aplicamos y cerramos. Sacamos una nueva línea de guía horizontal y la sobreponemos a la línea de los 4 centímetros. La subiremos 16 centímetros. Aplicamos y cerramos. Crearemos una línea de guía perpendicular a la línea de guía del costado. Señalizamos la estructura con clic sostenido. Nos desplazamos a pieza, damos clic en línea de guía paralela al segmento. Dando doble clic a la línea de guía, la desplazaremos hacia la derecha 1 centímetro para generar la cajuela. Damos clic en aplicar y en cerrar. Dibujaremos el segmento de la cajuela. Z para deshabilitar comando. Dando doble clic a la línea de guía diagonal, desplazaremos hacia la derecha 15 centímetros para crear la estructura de bolsillo interno y bolsillo externo. Nos ubicamos en la línea horizontal superior. Dando doble clic la desplazaremos hacia arriba 1 centímetro. Damos clic en aplicar y en cerrar. Y dibujaremos el segmento hasta llegar a la estructura del ruedo. Z para deshabilitar comando. Con control V delinearemos la estructura. Si para finalizar, Z para deshabilitar comando. Con clic sostenido desplazamos a uno de los costados. Control I para industrializar como bolsillo interno. Señalizamos pares debido a que es 2 por talla. Cerramos propiedades de la pieza. Copiaremos la estructura con control C, control V. Desplazaremos la estructura hacia arriba. Eliminaremos la cajuela e industrializaremos como bolsillo externo. Verificamos que se encuentre señalizado por pares, cerramos propiedades de la pieza. Nos ubicamos en la pieza del frente y eliminaremos el dibujo del bolsillo. Control Alt G para eliminar líneas guías. A continuación crearemos el ribete para el bolsillo. Nos desplazamos a la ventana de piezas, clic en nueva pieza y creamos un rectángulo. Las medidas, un largo de 4 centímetros y un ancho de 16 centímetros. Damos clic en OK. Control I para industrializar como ribete de bolsillo. Seleccionamos pares, cerramos propiedades de la pieza. Subiremos los avíos del bolsillo a la ventana de piezas. Para crear la estructura del cuello, debemos conocer el contorno de escote posterior y el contorno de escote frente, descontando los centímetros de costura de los hombros. Nos desplazamos a la ventana de pieza, damos clic en nueva pieza y crearemos, para este caso, una pieza en arco. Se nos despliega la ventana de pieza en arco. En largo abajo colocaremos 43 centímetros, que equivale al contorno de escote más 1 centímetro para costura. Y en el largo arriba colocaremos 40 centímetros, que es el contorno de cuello. En el ancho colocaremos 7 centímetros,
Para quedar terminado de 5 centímetros damos clic en OK. Cambiaremos dirección de línea de aplome. Oprimimos la llave que cierra y señalizamos una estructura vertical. Nos desplazamos a la ventana de líneas de aplome, damos clic en nueva línea base para centrar y proporcionar. Z para deshabilitar comando. Control I para industrializar como estructura de cuello. Señalizamos pares debido a que es 2 por talla. Cerramos propiedades internas de la pieza. A continuación conoceremos las proporciones para el escalado o graduación de tallas. Hemos finalizado el desarrollo del patrón del chaleco sport o acolchado masculino. Con tu suscripción apoyarás el crecimiento del canal. Hasta un próximo video.